Entonces ya estoy empezando a grabar. Les voy a compartir entonces la pantalla con lo de la presentación de TDAH. Entonces vamos a como precisar un poco como algunos puntos relacionados al TDAH y esperaría que con eso, digamos que vamos a hablar entonces de que este TDAH, digamos, tiene una prevalencia bastante alta entre la población infantil. Normalmente es una situación de salud más típica en los primeros momentos del desarrollo. Casi que toda la edad escolar, digamos que aparece eh, presente. Podemos empezarlo a notar desde los 3 años hasta aproximadamente los 12, 14, 16 años. Sin embargo, el TDAH también, digamos que lo encontramos presente en la edad adulta. Digamos que no es una de las principales preocupaciones o las principales situaciones que nos vamos a encontrar en contextos laborales, es decir, para psicólogos organizacionales, por ejemplo, identificar personas con dificultades atencionales o de control, digamos, de su hiperactividad. Porque normalmente lo vamos a encontrar representado con asuntos de índole creativa, es decir, el asunto de adultos que estas dificultades las convierten en ventajas creativas, oportunidades, ven cosas que otras personas se centran exclusivamente en el problema y por lo tanto vamos a entender que este TDAH básicamente necesitamos saber pues cómo lo podemos detectar, qué otros elementos aparecen a tiempo y cuál es la dificultad principal para su diagnóstico. Entonces, en este TDAH, el diagnóstico tiene varios pasos. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que en este TDAH, las personas que pueden diagnosticar, ¿vale? Las personas que pueden decir que efectivamente tienen un TDAH, no es un docente, no es un profesor, solamente van a estar, digamos, con esa responsabilidad los psicólogos, los pediatras y los psiquiatras. Es decir, el personal de salud en ese marco como tal es en el que transita el diagnóstico. Por lo tanto, nosotros podemos detectar, sospechar, pero quien va a colocar el diagnóstico, la confirmación de ese diagnóstico, solo puede caber en el padre puede decir, yo sospecho que, el maestro puede decir, el jefe puede decir, ¿vale? Un compañero de trabajo puede decir, pero cae sobre la responsabilidad sobre el psicólogo, el psiquiatra o el pediatra. Asumiendo este pediatra como todo lo que es primera infancia hasta la adultez joven, ¿vale? Desde esta perspectiva, por lo tanto, este es un fenómeno, ¿vale? Es un problema de salud que lo vamos a encontrar en la primera etapa del ciclo de vida. Eh, es muy importante que nosotros para poder hacer este diagnóstico, nosotros hagamos una aproximación acerca de los diferentes contextos en los cuales la persona está inmersa. Si tenemos una persona que pasa gran parte de su tiempo en el colegio, digamos que necesitamos indagar por ese comportamiento en el colegio. Lo mismo es en casa o a nivel laboral. Dependiendo entonces de cuáles son los escenarios en los cuales la persona se desenvuelve, donde transita su vida, donde pasa más tiempo, entonces son en esos escenarios en los cuales nosotros vamos a focalizar nuestra atención para indagar por su conducta. Desde esa perspectiva, entonces, el TDAH no aparece de una forma pura, es decir, es muy raro una persona que solamente tiene una dificultad atencional o una hiperactividad o la combinación de las dos. No es muy típico encontrar solamente este fenómeno. Por eso, para poder hacer un correcto diagnóstico, nosotros debemos, antes de poder intervenir sobre el TDAH, centrarnos en saber cuáles otros trastornos pueden estar asociados y que oculten, ¿vale? Casi que cubran el diagnóstico primario que sería el TDAH. Es decir, a veces la depresión, a
veces los trastornos oposicionistas desafiantes son trastornos que son leídos como un TDAH cuando en realidad no es un TDAH. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer unos diagnósticos diferenciales, es decir, preguntarnos si esta situación, que ahorita vamos a definir muy bien qué es el TDAH y todo lo demás, necesitamos entonces antes de llegar al TDAH empezar a mirar cuáles son los principales trastornos que están asociados, ¿vale? Es decir, si entendemos que el TDAH no es un asunto puro, entonces vamos a encontrarnos con que este TDAH va a estar en constante relación con otros trastornos que van a aparecer al mismo tiempo. Y por lo tanto, entonces, necesitamos pues aproximarnos a ellos. En el centro tenemos el TDAH, pero ¿cuáles son esas problemáticas típicas de TDAH? Nos vamos a encontrar con problemas comportamentales. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Vamos a precisarlos y vamos a dedicar una clase exclusivamente a los trastornos de conducta, ¿sí? Sin embargo, para este punto en particular, pues quiero que entendamos que en el TDAH aparece también muy frecuentemente problemas comportamentales. Otros elementos que también aparecen asociados al TDAH son los trastornos del aprendizaje, que también vamos a tener clases exclusivas para hablar de cada una de estas problemáticas del aprendizaje, y las problemáticas con pares. ¿Por qué las problemáticas con pares también son unos asuntos que nosotros tenemos que atender? No focalizarnos exclusivamente en el TDAH, sino que las personas con TDAH normalmente tienen dificultades para la relación con sus pares. Ahorita vamos a hablar un poco más como en profundidad de eso, pero es importante entenderlo de esa perspectiva, de que vamos a tener siempre problemáticas asociadas que nosotros tendríamos que empezar a indagar si está presente, porque no va a ser solamente entonces encargarnos del TDAH, sino que también tenemos entonces que abordar los problemas con pares, si se están presentando, o trastornos del aprendizaje, si se están presentando. Esa es como la dinámica. Y normalmente en los TDAH se presenta ansiedad y depresión. Es decir, la salud mental de la persona va a estar afectada a causa de esta dificultad para prestar atención o para controlar su actividad. Y esa situación también trae asociado unos riesgos de lesiones bastante elevados. Entonces vamos a mirar que muchas veces el riesgo de salud para la salud física causada por una dificultad atencional, ejemplo, estoy manejando bicicleta, soy un niño y no presto atención a los vehículos que transitan, ¿vale? Tengo más riesgo de lesiones cuando tengo dificultad atencional que otro niño que no la tiene. Entonces, hasta este momento, esas son las dimensiones que nosotros vamos a abordar dentro de la perspectiva del TDAH. Entonces, vamos a mirar someramente, superficialmente, cada una de ellas, para que con eso pues, nos hagamos una idea entonces de que este diagnóstico que va por etapas, donde vamos a buscar en cada contexto, pues en esos contextos nosotros vamos a mirar si en esos contextos se está presentando algún tipo de trastornos asociados, ¿vale? Entonces, el TOD, o el trastorno oposicionista desafiante, su característica en últimas está ligada a la presencia antes de los 8 años de edad. Entonces nosotros vamos a empezar a mirar si ese trastorno oposicionista desafiante se presenta en esa edad y sobre todo si se está presentando con la persona que lo cuida, la persona que es el referente de, que está digamos al cuidado del familiar que permanece más tiempo con él. El trastorno oposicionista desafiante se presenta, ¿vale? Principalmente con personas que son cercanas al niño, es decir, la oposición se da es hacia la persona con la que pasa más tiempo el niño, el que es el referente, digamos, de autoridad o de cuidado, es hacia esa persona donde observamos este tipo de comportamiento. Entonces ahí uno puede decir, bueno, no se dio con el tío o la tía, se da es con la nana, que pasa más tiempo con él. Bueno, el asunto es
es quién es la persona que lo cuida de forma habitual, y ahí digamos que vamos a prestar mucha mayor atención sobre la dinámica relacional, para poder, digamos, entender un poco si se está presentando este trastorno. Si el niño tiene menos de 8 años y además de eso hay un referente frente al cual se manifiestan estas conductas. ¿Qué conductas? Una es enojarse con frecuencia, el asunto es perder el control. El asunto es que nos actuamos, básicamente resolvemos las cosas de manera disruptiva, de manera en la cual no hay, digamos que hay un exceso en subir el tono de la voz, el tirar las cosas, el lanzarlas, el romper toda relación. O sea, no voy a seguir jugando, ya no quiero seguir contigo, ya no quiero hablarte, ya no quiero hacer lo que estaba haciendo. Y punto. Es un asunto de un enojo frecuente, se pierde rápidamente el control. Otro elemento también importante que aparece aquí es el hecho de discutir con los adultos. Esa discusión con los adultos es siempre sobre un mismo elemento, y es el hecho de la regla o el acuerdo que se ha tejido en torno a una relación, sobre todo ya previamente acordada. Ejemplo, recoger los juguetes. Ejemplo, no pegarle a los compañeros, o a sus pares, o a sus hermanos. El asunto es, se discute con el adulto o no se quiere, básicamente, no quiero y no quiero y no quiero hacer lo que se había acordado. Y desquitarse. O sea, en suma es un asunto de, si tú me hiciste daño, yo voy a querer hacerte daño. Si tú me causaste algún dolor emocional o físico, voy a querer eh, casi que lastimarte por esa situación que me has causado. En suma, todos estos elementos lo que nos llevan es a una persona que mantiene con un nivel de enojo bastante frecuente, bastante alto, muy resentidos en suma. Y también van a ir a molestar deliberadamente, quiero que te molestes y yo me voy a molestar muy fácilmente también. Entonces se convierte en un asunto donde el enojo, ese común denominador, rápidamente aparece frecuente, sea para causarte dolor o para yo romper toda relación. Y otro elemento importante acá es el asunto del no reconocimiento de la propia responsabilidad. Es decir, toda mala conducta, todo error en donde sea pillado, digamos, es un ejemplo, no se le puede pegar al hermano en la cara y se le pega en la cara. Cuando es sorprendido, ¿vale? Te vi, entonces van a decir que es que el otro le hizo, lo causó, lo molestó, etc. Nunca, digamos, que se va a asumir como la propia responsabilidad sobre la manera en la que se está pues asumiendo la violencia, digamos, el acto punitivo, el acto que es objeto de cuestionamiento. Si lo pillaron en un error, va a culpar a otro, nunca va a asumir, digamos, esa propia posición, ¿vale? En el trastorno de conducta, entonces, digamos que la gran sombrilla en la que estamos metidos es el trastorno de conducta, ¿vale? Dentro del trastorno de conducta vamos a encontrarnos el trastorno posicionista desafiante como una subcategoría, como una pequeña parte de los trastornos de conducta. Ahora, sin embargo, el trastorno de conducta normalmente tiene mucha mayor repercusión para la salud física y mental, digamos, de la persona que padece, que tiene, digamos, este trastorno de conducta. Porque en el caso, digamos, si en el anterior, en el oposicionista desafiante, se daba frente a una persona que nos cuidaba, aquí realmente el asunto es frente a toda la sociedad. O sea, no hay, digamos, una interiorización de las normas sociales. Y entonces yo me la voy a pasar infringiendo algunas de las reglas que nos garantizan o nos posibilitan el convivir juntos en una sociedad. Por lo tanto, algunas cosas como escaparse del colegio, regresar tarde a casa cuando está prohibido, decir que va para la escuela cuando en realidad no va para la escuela, se sale, digamos, se escapa, se vuela de la escuela.
pues son situaciones en las cuales nos ponemos en una condición de vulnerabilidad bastante alta. ¿Por qué? Porque pues, cualquier situación nos puede causar algún daño, nos puede generar, no solamente nuestros padres confían en que estamos seguros dentro de la escuela, sino que al no estar dentro de la escuela, pues estaríamos expuestos a toda la variabilidad social que existe, digamos, en nuestro entorno inmediato. De manera que las personas que tienen un trastorno de conducta van a infringir las normas, pero no cualquier norma, sino normas que realmente pueden causarle daño a otros o daño a sí mismos. Entonces son personas que realmente son crueles, no solamente con otros seres humanos, sino también con animales. ¿Por qué? Porque la intencionalidad es el hacer daño, el molestar al otro, el hostigar al otro. Eh, digamos que nosotros esto lo hemos penalizado, es decir, nosotros no queremos personas que tengan este tipo de conductas. Cuando aparecen este tipo de conductas, entonces le denominamos un trastorno de conducta, porque la conducta normalmente está asociada a la relación social. Una conducta funcional es aquella conducta que nos posibilita la relación social. Ahora bien, si nosotros queremos hacerle daño a otra persona, pues nos van a censurar. Hacerle daño a un animal, nos van a censurar. Entonces, desde esa perspectiva, el trastorno de conducta implicaría el hacer daño deliberado, crueldad respecto al ser humano y respecto a a otro animal, infringir normas que son fundamentales para nuestra relación social, y aparecen comportamientos como mentir y robar y hacerle, si yo no puedo jugar con esto, te lo daño. Si tú no me lo prestas, te lo desaparezco. Ese tipo de conductas son completamente deliberadas y están dentro de los trastornos de conducta. Entonces, en el TDAH, el trastorno de conducta y el trastorno posicionista desafiante aparecen con mucha frecuencia. Aquí que es importante como denotar que muchas veces los trastornos de atención, ¿vale? Los trastornos de atención o los trastornos de hiperactividad, sea que haya dificultad atencional o no, pero que se presente de forma independiente, sea la hiperactividad o sea la atención o la combinación de los dos, ¿vale? En cualquiera de esos escenarios, muchas veces lo que empieza a transcurrir, a suceder, es que antes de yo decir que no quiero o que más bien que no puedo controlarme, regularme, no es un asunto ligado a querer yo deliberadamente hacer daño, sino que si yo tengo una hiperactividad, voy a pasar a la acción sin pensar mucho sobre las consecuencias. Por eso muchas veces aparecen los trastornos de conducta como, como asociados al TDAH, porque son personas que les cuesta regular, digamos que sé que voy a hacer daño con esta acción, pero no puedo detenerme para pensar sobre las consecuencias de mi acción. Ahí digamos que tenemos muchas dificultades en esta relación que se da entre el trastorno de conducta y el déficit de atención. Uno podría pensar que una regulación, una mayor inversión sobre la regulación voluntaria de la actividad, es decir, un fortalecimiento del factor de regulación y control, que es el factor que tendría que monitorear, controlar la actividad, entrenar ese factor, fortalecer ese factor, regular la actividad, pues tendría muchos beneficios, no solamente para el mejoramiento de la dificultad tensional o de la dificultad en la hiperactividad, sino que también va a contribuir a la regulación de aquellas conductas que deliberadamente están haciéndose para causar un daño. Desde esa perspectiva, entonces, ese es el marco de acción que tendríamos sobre el TDAH y y el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de conducta. ¿Cómo nosotros podemos hacer un tratamiento de estas problemáticas de comportamiento? Si bien cada una de estas nosotros las podemos desplegar mucho más, ampliar mucho más, sí es necesario notarles ustedes que antes
antes de nosotros poder pasar a la intervención, nosotros tenemos que hacer una evaluación completa para poder determinar cuál es el tratamiento a seguir. Es decir, que si yo considero que tiene un TOD, pues entonces yo tengo que incluir dentro del tratamiento al TOD o al trastorno de conducta. En cualquiera de las dos situaciones, por lo tanto, la intervención no se va a llevar a cabo o no va a tener un buen efecto en tanto yo desconozco cuáles son las causas que están relacionadas con la presencia de este problema para la salud. En términos de una competencia específica elegida por el programa de psicología, sería ¿cuál es el problema psicológico que vamos a resolver? Necesitamos, por tanto, evaluar muy bien, muy determinada, muy detenidamente, antes de poder pasar al tratamiento. Entonces, la observación de la conducta en los diferentes escenarios, lo que en última se está llevando es pruebas psicológicas, evidencias psicológicas de en qué circunstancias se dispara el comportamiento anormal, ese comportamiento que es problemático, ante qué personas, en qué horarios, en cuándo se exacerba, cuándo aumenta, ¿vale? Cuándo, digamos, que no se observa tan distraído, tan desatento, ¿vale? En qué actividades. Por lo tanto, esta primera idea relacionada con cómo tratamos las problemáticas de comportamiento la hacemos sobre la base de una evaluación completa, que eso es lo que va a determinar la calidad del mismo. ¿Listo? Es muy importante entender que no sabemos, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta, ¿listo? Eh, el impacto que puede tener la medicación, ¿listo? En el largo plazo. Es decir, no está muy bien estudiado si hay efectos negativos por tomar algún medicamento para el control del comportamiento, ¿sí? Para el tratamiento de estos problemas de comportamiento. Y entonces lo que se ha reportado es, o la recomendación, por decirlo así, es en primera infancia, cuando están entre los 3 y los 4 años, ¿vale? Es el tratamiento no farmacológico, sino psicológico. Nos ocupamos entonces de rodearnos de los padres, vamos a intervenir con los padres, vamos a entrenar a los padres, vamos a darles unas herramientas, ¿listo? Esas herramientas ahorita más adelante las vamos a tocar un poco, relacionadas con cómo los padres pueden entonces identificar y manejar problemas de conducta. ¿Listo? También nos apoyamos de los maestros y trabajamos con los pares. Entonces, en últimas, lo que estaríamos haciendo es una intervención más desde la organización de las interacciones sociales, ¿vale? Es decir, vamos a que si se está presentando este comportamiento, este problema de comportamiento en este entorno, entonces lo que vamos a hacer es ayudar a que este entorno sepa cómo manejar este comportamiento para que deje de presentarse. Va en una lógica muy cognitivo-conductual. De hecho, gran parte de los entrenamientos que están aquí están más en la línea de entrenamiento conductual, ¿vale? Entrenamiento conductual. ¿Eso qué significa? Que para el tratamiento de las problemáticas de comportamiento, casi que la primera línea de base, la primera recomendación, ¿vale? Es no utilizar medicamento, ¿vale? No utilizar medicamento, sino que lo que vamos a hacer es, en primera infancia y niños, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento a los padres, para que estos padres puedan manejar sus emociones, todo lo que deriva de que un niño tenga este tipo de comportamientos, este tipo de que te llamen a ti como padre y te digan, mira, es que le encargó un lápiz a su compañero, es que quemó al perrito, es que se escapó de la escuela, ese tipo de emociones que podemos sentir a consecuencia de este tipo de conductas, sepamos entonces cómo manejar nuestras emociones y sobre todo cuidar el vínculo. El vínculo padre-hijo es, digamos, como el primer objetivo de intervención, el que nosotros tenemos que atender, el que no podemos permitir que por la situación de TDAH o de TOD o de trastornos de conducta
se empiece a lesionar ese vínculo. Vamos a cuidar el vínculo en la medida de todas nuestras capacidades. Vamos a entrenar al padre para poder manejar sus emociones y las conductas que se derivan por la problemática de conducta. Por lo tanto, fortalecemos la relación padre-hijo, donde el hijo puede aprender a confiar en su padre, en que su padre sabe cómo manejar sus conductas y acompañarlo a casi que prestarle su cerebro para que ese niño, esa niña también pueda regular su conducta, pueda aprender a expresar sus emociones, a gestionar sus emociones. Por lo tanto, es básicamente un entrenamiento sobre el, casi que el pool de conductas, el pool de estrategias conductuales que nosotros podríamos utilizar para el manejo de emociones y mejores recursos. Es como dotar a la persona de mejores habilidades para hacerle frente a la vida, hacerle frente a la situación. También, por el otro lado, vamos a tener que en los adolescentes y en la edad escolar, cuando nos referimos a edad escolar, estaríamos hablando ya de la primaria y el bachillerato, ¿listo? Estaríamos hablando de que sí es importante, si en los niños y en la primera infancia nos ocupamos de los padres, pues ya con los que están un poco más grandes, vamos a hacer terapia porque lo importante es responsabilizarse del comportamiento, de la conducta y entonces reconocer, aprender a detectar a tiempo cuándo se van a exacerbar los síntomas, cuándo estoy a punto de perder el control, cuándo voy a actuar y voy a ser castigado por esa actuación que voy a realizar. Entonces aprender a detectar, a entender un poco mis cogniciones, mis pensamientos, pues me va a ayudar entonces también a ir por una vía donde gestionamos no solamente las emociones, sino que, es decir, algunas personas pueden reconocer sus cogniciones y cambiarlas. Pueden decir, oye, estoy pensando, esto me está haciendo sentir mal, voy a cambiar mi pensamiento. Otras personas no pueden hacer esa vía, digamos, mente con mente, sino que lo que hacemos entonces en terapia, pues está más centrado sobre el cuerpo. Es decir, entendemos que algunas personas solo con cambiar su respiración, ese cambio en la respiración, ese respirar profundo y exhalar, va a contribuir a un estado mental donde ellos tienen el control, donde no han perdido el control. Entonces la terapia puede centrarse sobre el cuerpo o sobre la cognición, dependiendo de si las personas que están siendo intervenidas pueden hacer la ruta cognitiva, es decir, en un diálogo conmigo o con el terapeuta, ¿vale? Pueden modificar sus pensamientos y creerlos y trabajarlos, ¿vale? Forman parte de su vida. Esa es una forma. La otra forma es cuando no podemos acceder, no podemos cambiar nuestros pensamientos, entonces nos ocupamos de nuestro cuerpo. De, bueno, ¿cuál es la posición corporal en la que me siento triste? Esta es la posición. Empiezo a sentirme un poco cabizbajo, el pecho está un poco incidido, no puedo respirar profundo, me puedo hiperventilar, me hace falta el aire. Entonces, cómo a través del cuerpo nosotros también podemos ir por esa vía. De hecho, algunos artículos tocan la posición de el mindfulness en términos de la conciencia plena, es decir, estar presentes en el cuerpo. Entre más presentes estamos en el cuerpo, digamos que menos posibilidades tenemos de perder el control. En ese orden de ideas, no es tanto el objetivo terapéutico, entonces se convierte en que la persona tenga el control, ¿vale? O sea, trabajamos es para que la persona pueda tener el control y lo hacemos a través de terapia, de saber de dónde surge este impulso de muerte, este impulso de hacerse daño, este impulso de querer perder el control y hacer daño a otros. Eso lo hacemos en terapia. Pero también va acompañada por la capacitación. Esa capacitación van las personas que están directamente implicadas en la problemática. Si ustedes miran esto entre líneas,
pues es una perspectiva muy sistémica, es decir, que el comportamiento del niño se sostiene en la relación con la familia y con la escuela. El comportamiento del adulto se sostiene en la familia y en lo laboral. Por lo tanto, nosotros tenemos que implicar o reconocer cómo participa cada miembro de esa comunidad, de ese sistema, en sostener ese comportamiento. Si yo siempre reacciono de esta forma y esta ha sido la respuesta que he encontrado, entonces, ¿qué cosas tengo que hacer yo? Porque es lo que está bajo mi control, lo que yo puedo controlar, es cómo yo voy a reaccionar al comportamiento del otro, la conducta del otro. Entonces, trabajamos con el niño para que aprenda a gestionar su vida, a gestionar sus emociones y conductas, cogniciones y demás, pero también para que el padre y el educador también aprendan a gestionarlas y entonces sea un trabajo, una carga distribuida. Entonces, algunas veces los mismos compañeros van a servir de apoyo terapéutico para recordarle la técnica que le ayuda a calmarse. En otras ocasiones será el profesor el que va a intervenir en la técnica que le ayuda a centrarse y así sucesivamente, ¿vale? Esta distribución entonces, en últimas, termina siempre como la primera línea de base. Siempre la primera línea de intervención será la psicoterapia, la capacitación a padres. Lo que diríamos en últimas es psicoterapia para el individuo, puede entrar también psicoterapia para la familia, pero en últimas el marco, digamos, de intervención, ¿vale? Es la psicoeducación. ¿Qué es? Sobre psicoeducación hablaremos el semestre que viene, ¿vale? Es decir, vamos a construir una propuesta psicoeducativa. No sé si en este semestre alcancemos a hablar un poco de psicoeducación, pero bueno, el punto es que cuando nosotros hacemos psicoterapia, estamos en el ámbito clínico, estamos en el ámbito de las herramientas clínicas y terapéuticas de nuestro enfoque. Entonces, si yo soy psicoanalista, pues yo no voy a hacer economía de fichas, yo no voy a hacer refuerzos ni nada de eso, sino que voy a centrar es en la narrativa, en el discurso, ¿cierto? Entonces, voy a hacer uso de las herramientas terapéuticas de mi enfoque. Por lo tanto, cada uno de los enfoques va a tener su propia manera, digamos, de intervenir. Las que estamos presentando aquí, ¿vale? Es porque a los cognitivo-conductuales pues, les ha gustado mostrar efectividad. Entonces dicen, mire, los mejores intervenciones para dificultades atencionales e hiperactividad, pues somos los cognitivos conductuales. ¿Y por qué? Pues porque usted póngalo a prueba y mire, tenemos sujetos con tratamiento cognitivo-conductual, sujetos sin tratamiento cognitivo-conductual, seguimiento en el tiempo y mire los beneficios, ¿no? La disminución de síntomas, el mejoramiento progresivo de la familia, del sujeto, ¿listo? Entonces, desde esa perspectiva, lo que quiero señalar es que no significa entonces que para ustedes intervenir en TDAH es ser cognitivo-conductuales, no. Lo que quiero decirles es que dentro de la literatura científica, a los cognitivos conductuales les ha interesado mostrar esa efectividad y por lo tanto los programas de entrenamiento son programas cognitivo-conductuales. De hecho, el entrenamiento es un entrenamiento conductual. Desde esa perspectiva, ustedes pueden encontrar también, bueno, cómo sería la casuística, ¿vale? Porque el cognitivo-conductual, pues, no va tan a la casuística. Es un programa de intervención grupal, ¿vale? Grupal, o sea, si usted tiene TDAH, a mí no importa la singularidad. Tengo la estructura del programa y lo vamos a ir llevando a lo largo del programa ajustado pues a lo que usted tiene como singularidad, pero ya la estructura está montada. Desde otros enfoques vamos a construirlo con la persona, la propuesta de intervención, ¿vale? Entonces, en suma, independientemente del enfoque que ustedes tengan, lo que quiero señalarles es que la medicación es el último recurso, ¿vale? Es el último recurso, pero
no significa que no se utilice la medicación, pero sí es importante reconocer que en niños, ¿vale? En primera infancia, la medicación no es lo más recomendable. Se han reportado, digamos, mayores efectos secundarios en, en la primera infancia de los niños que en los adolescentes y en la edad escolar. Entonces, la recomendación es tratar en la medida de lo posible de la no medicación en primera infancia de niños y acudir más bien a la construcción de un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento, como hemos señalado, está centrado en las conductas, las emociones, respecto a la situación de salud, es decir, respecto a la problemática psicológica. Aprender entonces a gestionar, a controlar. Dentro de los trastornos del aprendizaje, como otro aspecto del TDAH, normalmente cuando tenemos un TDAH, normalmente aparece un trastorno de aprendizaje. Dentro de los trastornos de aprendizaje solamente tenemos 3 trastornos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el trastorno de aprendizaje implica tener un CI, ¿vale? Conservado, un coeficiente intelectual normal, no tengo ningún deterioro cognitivo, estoy dentro de los parámetros para ser un sujeto cognitivamente, entiendo las cosas, comprendo muy bien las cosas, pero se me está dificultando aprender. ¿Qué se me está dificultando aprender? Entonces, o se me dificulta aprender a leer, no sé cómo leer, me cuesta leer, y ese tipo de dificultad, pues ya sabemos que se llama dislexia. Ahora, otra es el hecho de no poder escribir, disgrafía, y no poder calcular, no poder irme bien en matemáticas, razonar numéricamente, es discalculia, dificultades para calcular. Por lo tanto todos estos elementos que están aquí, leer, escribir y las matemáticas, tienen la característica de que son experiencias que requieren de otro para ser enseñadas o para ser aprendidas. Si ustedes se fijan, leer, escribir y calcular, las 3, dependen de un experto para ser formadas. Yo no las puedo formar, digamos, de manera espontánea, necesito que alguien me enseñe. A este tipo de aprendizaje se le denomina un aprendizaje pedagógico. O sea, los aprendizajes pedagógicos, entonces uno podría decir que los trastornos del aprendizaje son trastornos del aprendizaje pedagógico. O sea, me cuesta aprender aquellos aprendizajes que dependen de otros para ser aprendidos. Leer, escribir y calcular. Y volvemos nuevamente a insistir, para poder hacer un pronóstico adecuado, como que ustedes puedan responder a la pregunta, ¿usted cree que va a ganar el año? ¿Usted cree que le va a ir bien en la vida? ¿Usted cree que necesita una educación especial? ¿Usted, vale? ¿Lo cambio de colegio? ¿No? Esas respuestas en particular sobre si aceptan a un niño, por ejemplo, muchos de ustedes van a trabajar haciendo admisiones en los colegios, en las universidades, lo ingresan o no lo ingresan, lo aceptan o no lo aceptan. Ese pronóstico va a depender en gran medida de un diagnóstico preciso, que ustedes sepan qué es lo que tienen, ¿vale? Y por eso vamos a invertirle pues a cada clase su justo tiempo para poder identificar entonces leer, escribir y matemáticas. Otro elemento que normalmente aparece asociado a las dificultades atencionales y a la hiperactividad es la ansiedad y la depresión. Eh, Al respecto, digamos que en términos de la ansiedad, ¿vale? Tenemos que decir que, bueno, todos nosotros nos preocupamos, a todos nosotros nos da ansiedad. Uno dice, bueno, tengo clase ahorita a las 2, da cierta ansiedad, que todo salga muy bien, que me entiendan, que estén contentos pues con el tema, que les apasione. Todo eso nos da ansiedad. Los parciales nos dan ansiedad. El problema es cuando esas preocupaciones o esos temores ya empiezan a dificultar nuestro desempeño, sea en mi vida familiar, en toda mi vida personal. Entonces, en la escuela, en el hogar o las actividades recreativas, empiezo a verme perjudicado. Cuando eso empieza a suceder,
entonces tenemos un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, los trastornos de ansiedad más frecuentemente que vamos a encontrar en el entorno educativo son niños o adolescentes que pueden sufrir ansiedad ante la separación. La ansiedad ante la separación está muy ligada a que no vuelva a ver a la familia, a que esté separado de la familia. Desde esa perspectiva, entonces, hay que tener un reconocimiento de las redes de apoyo con las cuales se cuenta, pero principalmente entender que este tipo de ansiedad nosotros esperaré que la abordemos dentro de la clase de ansiedad, que va a estar, digamos, en un gran marco que tiene que ver con la salud mental en la primera infancia, en el contexto, digamos, escolar, ¿vale? Entonces, la ansiedad de la separación implicaría este temor, esta dificultad para estar separado de la familia, de ese otro que representa una protección, un vínculo seguro. El otro que encontramos también y que a veces aparece como una ansiedad, como una gran preocupación a ir a la escuela, o sea, es esas personas que no quieren ir a la escuela, que se levantan y dicen, yo no quiero ir a la escuela, están dentro de la ansiedad social, que son aquellos que tienen mucho miedo de conocer gente, o sea, de exponerse. Si hay que pasar a través de un pasillo donde hay muchas personas, prefieren rodearlo, dar muchas vueltas para no tener que pasar, ser objeto de miradas, ser objeto social, ¿vale? Entonces la ansiedad social eh, puede, que eso es algo que luego vamos a hablar cuando estemos en bullying y en acoso escolar y ciberacoso, cómo esto nos puede estar causando pues la misma persecución selectiva que se da entre pares, donde hay un victimario y tenemos las víctimas y tenemos los testigos. Y cómo se configura entonces esta relación al interior que puede terminar con un suicidio o con una ideación suicida o con una depresión o con un trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad social puede estar relacionada a este temor a el desempeño, a que me vean cómo hago las cosas, ¿no? Esta ansiedad de desempeño, esta ansiedad social, pues está relacionada con la percepción social, con lo que el otro alcanza a decir de mí. Y más ahora que tenemos pues, Instagram y tenemos todas estas redes sociales que nos ponen unos estándares de cuerpos, unos estándares donde tenemos que bailar de cierta forma, hacer algún reto. Y entonces, desde esa perspectiva, toda esta ansiedad social nos está llevando a no estar a la altura, así que a la altura de lo que se espera para, y pienso que ser joven, ser adolescente, eh, o sea, es muy difícil. Si el bullying en mi época era duro, pues no me imagino el bullying en esta época donde las redes sociales están y ustedes pueden hacer memes súper sencillos, súper, con que vean a alguien mal parqueado, le toman una foto y le hacen un montaje y lo suben inmediatamente. Eso digamos que tiene unas repercusiones interesantes para la salud mental, importantes para los psicólogos, difíciles para las personas que la viven. Y finalmente tenemos la ansiedad generalizada. Es el hecho, es la preocupación recurrente a que le pasen cosas malas. Es absolutamente una indefensión total porque se cree que va a sufrir, que lo que viene en el futuro no es mejor, que es mucho peor de lo que está viviendo. Eso digamos que aparece como la ansiedad. Respecto a la depresión, pues en depresión nosotros lo que vamos a encontrar es, nosotros podemos estar tristes en algunos momentos de nuestra vida. De hecho, el aislamiento social nos ha llevado a sentirnos tristes, a sentir que hemos perdido espacios, que no hay una claridad respecto a en qué momento tengo mi espacio laboral y en qué momento es mi espacio personal y en qué momento es mi espacio como en el rol que ustedes desempeñan, hijo, hermano,
novio, esposo, padre, ¿vale? Todo esto, digamos que puede repercutir seriamente para nosotros sentirnos un poco desesperanzados, un poco tristes, pero el asunto es cuando estos sentimientos de tristeza y desesperanza interfieren con nuestro desempeño. Y este desempeño pues siempre va a estar relacionado con las áreas fundamentales de nuestra vida, que me afecte a mi hogar, que afecte a mi familia o que afecte la escuela en el caso de los adolescentes y estudiantes, pero en el caso de los adultos pues tendríamos una connotación más hacia lo laboral. La depresión entonces es permanecer gran parte del tiempo de una forma desesperanzada y triste, ¿vale? No sé si ustedes han visto a Drupi. Eh, Drupi, digamos que tiene un efecto muy plano, pero es un asunto en el cual no hay muchos deseos por hacer algo, porque todo lo que cree que le va a pasar es completamente malo, ¿sí? Eh, las cosas que antes eran divertidas, las cosas que antes le gustaban, las cosas que normalmente todos consideraríamos divertidas, pues ya no las quieren hacer, ya no se quieren hacer ese tipo de cosas. La depresión, por eso está relacionada con el TDAH, porque también afecta el nivel de concentración, o sea, la dificultad para prestar atención a algo se me dificulta por un problema de depresión. Entonces, yo tengo que tener presente si esta dificultad atencional es un TDA, ¿vale? Una dificultad de atención, o es una depresión, donde, ¿cómo nosotros distinguimos esas dos situaciones? Principalmente estarían relacionadas con las emociones que se privilegian. No es muy típico en un TDA tener emociones de tristeza y desesperanza de que todo lo que va a suceder en el futuro es malo. Pero si ustedes se ponen en ese lugar, ¿qué es lo que sucede comúnmente con una persona que todo el tiempo es un problema realizar cualquier actividad escolar? Que todo el mundo dice, oye, préstame atención, porque es que todo el tiempo hay problemáticas relacionadas con esas situaciones en las cuales la atención es como el florero de Llorente. Es normal que ante esas situaciones yo me sienta triste, que no pueda hacer las cosas que los demás hacen de una forma tan sencilla. Eso es algo que nos hace o nos involucra a pensar que sí, que efectivamente nos vamos a sentir tristes, deprimidos, desesperanzados. Es decir, ¿cómo creo que me va a ir el siguiente año? Pues igual de mal, ¿no? Porque realmente esto no va a mejorar. Esto lo que va a hacer es que a medida que va pasando el tiempo, las tareas van a ser cada vez más difíciles. Por lo tanto, si en este momento las tareas que están pasando me cuestan, ahora tareas más difíciles, pues me van a costar más. No tiene algo ilógico ese razonamiento. Por lo tanto, es muy importante diferenciar un poco cuando se trata de una depresión asociada a un TDAH, que cuando se mejora el TDA, es decir, cuando hay una recuperación de la atención o una mejoría en la atención, entonces la depresión desaparece, la desesperanza desaparece, ¿vale? El hecho de poder mostrar de que efectivamente puedo hacer cosas que otros también hacen con naturalidad. Sentirse inútil o sin valor. Realmente las personas que tienen depresión, en últimas, la construcción que han hecho de sí mismas, de cuánto valen, de cuánto pesan, de cuánto importan, siempre está asociada al desempeño en su vida. Y, y aquí entonces aparece algo importante que olvidé mencionar, y es el éxito escolar. O sea, normalmente el éxito se asocia con el éxito escolar. O sea, los padres le atribuyen, y esa atribución de éxito escolar a éxito igual a éxito en la vida. Si te va bien a nivel académico, te va bien en la vida, lleva a que las personas, los niños, construyan ese sentido de valor personal, o sea, ese sentido de autoestima, de autoimagen, de éxito, en relación con el desempeño académico. Esa relación es muy tóxica, muy dañina, porque lleva entonces a que si me está yendo mal, si tengo problemas para concentrarme, pues no puedo hacer las tareas que normalmente otros hacen,
y eso me está afectando mi desempeño laboral, escolar, etcétera. Es normal, ¿vale? Es muy típico entonces que haya un sentimiento de inutilidad, de sentirse sin valor. Entonces, igual sobre la depresión, pues nosotros vamos a hablar mucho más adelante, eh, pero por lo pronto es entender cómo hay una interrelación entre el TDAH y la depresión. Y otro elemento importante a nosotros considerar es que cuando hay una depresión normalmente hay cambios en el sueño y cambios en la alimentación. Pero esto es muy importante también de precisar porque la dificultad para conciliar el sueño, es decir, las disopnias, que son normalmente los trastornos de sueño, estos trastornos de sueño pueden estar asociados a el consumo de algún medicamento. Nuevamente, si yo desconozco el efecto del medicamento, desconozco cómo se llama el medicamento, por lo menos que me lo digan como lo entiendo y lo apunto y luego lo googleo, porque es importante que nosotros podamos identificar claramente qué es lo que está consumiendo, eh, que como efecto pueda estar causando una depresión. Hay muchos medicamentos en el mercado que alteran los hábitos y los ciclos de sueño. Eh, si yo, por ejemplo, tengo hiperactividad, lo que vamos a buscar es un control de esa actividad. Ese control de la actividad, por lo tanto, lo que va a hacer es una disminución de la actividad. Por lo tanto, yo voy a sentirme lentificado, voy a sentirme más, voy a parecer un poco más triste de lo habitual por el medicamento, un poco más plano, un poco más droopy. Entonces, entender un poco que el medicamento tiene unas consecuencias para la persona que lo consume. Por lo tanto, indagar si esos medicamentos que se está tomando pueden ser la explicación a esos cambios alimenticios y esos cambios de sueño. No tienen ustedes que ser médicos ni psiquiatras para entenderlo. Básicamente, lo que queremos es eh, buscar en la literatura científica cuál es el efecto secundario del medicamento. Para nosotros poder decir, bueno, si bien Wikipedia dice que no hay efectos secundarios, si bien, pero miremos qué dice la literatura sobre el uso clínico, un ensayo clínico sobre este medicamento en esta población, y eso lo podemos buscar y poder entonces nosotros tomar decisiones mucho más responsables, es decir, hacer eh, una detección mucho más temprana de si existe o no existe depresión, porque si existe por causas del medicamento, entonces, ¿qué otra medicación puede ayudar a mejorar al paciente? Y entonces allí vendría la interconsulta, la participación del médico, la participación del psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario. Eh, Normalmente, ¿cómo se maneja la ansiedad y la depresión? Se manejan casi que siempre con terapia y con capacitaciones, con el manejo de emociones, en ocasiones con medicación y siempre, siempre, en el caso de los pequeños, de los niños, en la primera infancia, siempre vamos a necesitar de los padres. Eh, Boris Cyrulnik tiene un texto que se llama Cuando un niño se da muerte y es la advertencia o el señalamiento del incremento que existe en la tasa de suicidio en niños y que a nivel mundial la proporción de niños que han intentado suicidarse o que se han suicidado pues es bastante alta y la dificultad para establecer cuando un accidente, ¿vale? Digamos que fue un intento de suicidio fallido, me le tiré un carro. Eso es muy notorio, pero quizás saltar de una distancia muy alta a otra, si sea eso también un intento de suicidio en los niños pequeños. Entonces, de ahí que eh, la participación de los padres para el reconocimiento del estado de salud, para el monitoreo del estado de salud de los hijos, pues sea altamente importante. De hecho, en estos momentos
me gustaría que en Netflix hay un documental sobre las redes sociales que me gustaría que pudieran consultarlo antes de la clase de acoso escolar, antes de la clase de acoso escolar. Eh, la clase de acoso escolar me gustaría que la hiciéramos en la siguiente sesión, la siguiente clase. Entonces me gustaría que el documental como tal, para los que no tienen Netflix, no sé si eso, si se pueda conseguir. Igual yo les envío como el link del documental. Eh, y interesante si lo pueden conseguir así sea por la casa en los DVD que a veces alquilan, que todavía hay. De hecho, por aquí, por mi casa todavía, digamos que se ve. Verlo va a ser, digamos que un punto de inicio para hablar de lo que vamos a hablar la siguiente clase. Porque eh, las redes sociales, digamos que agravan, pueden tener dos grandes formas de entender un poco las redes sociales, es lo que posibilitan o por lo que fueron creadas y en lo que terminaron convirtiéndose. Eh, entonces, a lo que nosotros nos estamos enfrentando como psicólogos actualmente, la gran preocupación, creo que de los profesores de psicología en este momento es relacionada con el mundo en el que en este momento estamos, que es tan distinto al que teníamos hace 5 años. O sea, la velocidad con la que se están dando los cambios sociales implica que necesitamos aprender a entender este mundo social en el que ustedes van a estar. Y pienso que aprender a leer esto, creemos que es fundamental. O sea, aprender a que yo no sé cuál va a ser el mundo en 10 años, ¿no? Ni en 20, pero por lo menos tener unos recursos para leer ese mundo, para entender ese mundo. Eh, entonces vamos a posicionar un poco como ese tema desde las redes sociales, a mirar un poco como la perspectiva crítica de las redes sociales y llevarlo y conectarlo con el bullying y el acoso escolar, el ciberacoso y todo lo demás. Esa sería, digamos que, la sección del próximo lunes. Pero en este momento, por eso hago ese paréntesis, porque eh, cada vez más encontramos que los celulares se dan a más temprana edad. Eh, los colegios permiten, digamos, el uso de celulares solo en los descansos. Los padres cada vez están más ocupados, entonces tenemos un caldo de cultivo en el cual pues el celular es como el medio de contacto con el hijo, eh, que es un biberón en últimas para hacerle frente, digamos, a la existencia. Entonces, si la existencia me resulta muy abrumadora, enciendo mi celular y me conecto a la red social o en esa línea, digamos que me interesa mucho como empezar a discutir un poco. Entonces, Luis, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe. Dale, dale. Yo te silencié, pero dale. ¿Dónde estás? Te vuelvo a reiniciar audio. Dale. ¿Ahí me escucha? Sí, sí. No, profe, era para que pues los que no tienen Netflix nos reunamos y alguien la proyecta. Si quieren yo la proyecto, la transmito por Google Meet, nos la vemos. Coordinemos un horario, no sé, como quieran. Ah, bueno, eso es una buena solución. Es un plan chévere. Sí, está bien, está bien. Entonces, por el grupo pueden coordinar la peli. Sí, es un documental como hora 30 minutos, más o menos. Más o menos. En 2 horas, digamos que la terminan de ver perfectamente. Perfectamente. Entonces, sí es importante reconocer que todas
digamos que la lectura que nosotros hacemos del otro va a ir en gran medida respecto a unas herramientas que vamos a utilizar. Entonces, voy a enviar una lectura, que es una lectura donde vamos a hacer una utilización de una teoría, que es la teoría postestructuralista. Esa teoría postestructuralista, en últimas, nos va a permitir leer, digamos, los diferentes como entornos en los que nos movemos, nos movilizamos. Esa teoría postestructuralista es un texto que está en inglés dentro del plan de curso y en últimas esa lectura nos lleva a que nosotros aprendamos a identificar cuatro como elementos. En suma, lo que les quiero decir es que esa teoría postestructuralista lo que dice es que nosotros estamos hechos de palabras. Es decir, somos narradores y que al ser narradores estamos inmersos o somos presos o libres. Nuestra narrativa nos libera o nos encarcela. Pero lo interesante es que en la narrativa no es solamente mi narrativa, es también la narrativa de mis padres, la narrativa de mi universidad, de mis profesores. Este conjunto de narrativas son las que en últimas me erigen como sujeto. Desde esa perspectiva, entonces, el reconocimiento que nosotros tendríamos que hacer es hacia la identificación de cómo este sujeto se está posicionando en su discurso, en su narrativa, o sea, qué personaje es él o ella en su narrativa, ¿vale? A esa forma, a ese elemento teórico le llamamos posicionamiento subjetivo. Entonces, cuando ustedes estén con un padre de familia, con un profesor, con un estudiante, uno de los elementos que también nosotros vamos a empezar a incluir, además de los factores neuropsicológicos, es cuál es el posicionamiento subjetivo que está tomando esta persona, ¿vale? Entonces vamos a tener el posicionamiento subjetivo como, como una primera palabra clave. Vamos a hablar también de los juicios normativos. Vamos a hablar entonces de ahí en esa normativa, en ese discurso, en esas narrativas, pues hay unas reglas, hay unas normas, ¿cierto? Que hacen que yo me comporte de esa manera. O sea, yo puedo en mi historia, en mi personaje, digamos que ser el héroe, pero soy el héroe que me permite la norma social, que me permite la narrativa de X o de Y, ¿vale? Es decir, está enmarcado dentro de una cultura, dentro de un contexto, ¿vale? Entonces, estas narrativas nosotros las vamos a aprender un tanto a mirar. Eh, y de hecho, también pensaba respecto a dos cosas. Una era relacionada con eh, si yo en algún momento, ¿vale? Si en algún momento nosotros hablamos de las perspectivas del ciclo de vida. Entonces, para que se acuerden un poco si lo hablamos o no, normalmente, para yo introducir el ciclo de vida, lo que hago es colocar un video de una mujer sobreviviente en Auschwitz, una sobreviviente al holocausto. Es una mujer como de 70 años que relata más o menos en media hora los eventos vividos durante el holocausto y cómo sobrevivió a ese holocausto, ¿vale? Y a esa sobreviviente la leemos desde unos conceptos que se enmarcan en el ciclo de vida, el ciclo vital. Eh, la pregunta que les hago, se las hago es porque como yo antes daba educativa 1, educativa 2 y con ustedes creo que no lo di, entonces esos insumos son importantes al momento de la lectura actual, o sea, para mirar nuestros casos, para mirar a las personas que vamos a empezar a evaluar, nosotros necesitamos reconocer estos elementos teóricos. Entonces la pregunta es si eso lo hemos tocado previamente, si no lo hemos tocado, entonces pues es una herramienta vital
se los doy vital, ¿por qué? Porque nuevamente nos han enseñado a mirar el desarrollo humano como, como etapas, como una serie de procesos, ¿no? Eh, Sin embargo, la perspectiva del ciclo vital es una perspectiva mucho más amplia del desarrollo humano. Es decir, que un psicólogo que tenga una perspectiva del ciclo vital va a identificar cuáles son los puntos de quiebre, vamos, que hicieron que una persona cambiara su trayectoria de ir en un sentido de desarrollo a otro sentido de desarrollo. Entonces podemos hacer trayectorias, digamos, trayectorias familiares, trayectorias personales, que nos permiten entender entonces por qué termina siendo quien es. O sea, eh, cuáles son, digamos, esos momentos límites que se han vivido. Entonces, la pregunta se las hago es para saber si necesitamos aclarar ese punto. Es una lectura corta del ciclo vital, donde están, digamos, los aspectos como teóricos explicados. Y entonces me quedé como pensando en eso, me quedé hoy que estaba como preparando lo de la clase, decía, bueno, eso nosotros lo hemos ya mencionado, no sé si lo recuerdan o no lo recuerdan, y si no, pues para introducirlo, para que lo veamos. Yo les enviaría la lectura de ciclo vital y, y les enviaría también pues el video, ¿no? El documental donde podemos practicar la teoría, como ponerla como en práctica. También anticipándonos un poco a que el 12 de octubre es festivo. Entonces, lo que en últimas les estoy queriendo decir es ir avanzando en algunas temáticas que nos sirven para la lectura de los casos, sea de un TDAH, sea de una depresión o de una persona que es víctima de acoso escolar, ¿vale? En cualquiera de los escenarios que tenemos ya estructurados, repartidos, para que pues podamos discutirlo también sobre esas palabras claves, que a veces uno se siente un poco perdido sobre qué hago con este paciente. Entonces ahí vienen las dos herramientas. Una es la del ciclo vital y la otra es la de la terapia narrativa, ¿vale? Entonces, terapia narrativa es lo que estamos hablando del posicionamiento subjetivo, los juicios normativos, y bueno, y hay que más darle pues a mucho más énfasis teórico ahí, pero para eso, digamos, está la lectura y algunos elementos prácticos de unos casos que les voy a enviar para que ustedes puedan, digamos, ver la sesión de terapia, ¿vale? Y identificamos entonces el posicionamiento subjetivo del paciente, el juicio normativo, los conocimientos olvidados, que es otro, digamos, elemento teórico, para poder practicar, ¿vale? Practicar lo que a nivel teórico se está dando. Entonces, en suma, lo que quiero decirles es, hay dos herramientas, una herramienta que vemos en noveno, que es el de la terapia narrativa, y otra herramienta que es el de ciclo vital, pero entonces ahí estaba la pregunta de si lo habían visto o no lo habían visto, para entonces centrarnos ahorita como sobre esas herramientas, o sea, el día de hoy terminamos TDAH, ¿listo? Y les enviaría lo que es terapia narrativa, ciclo vital, los ejercicios prácticos de cada una, para que en la siguiente sesión lo que haríamos sería la discusión o la precisión, digamos, teórica sobre lo que hemos entendido de la terapia narrativa con algunos de los casos que están a ejemplo. Y ciclo vital, lo que hemos entendido con la sobreviviente de Auschwitz. Y con esas dos herramientas, digamos que dejaríamos también como una propuesta tanto de evaluación como de intervención. Porque lo que en últimas me interesa es que tengamos ese marco de evaluación interventiva, que ustedes identifiquen
la posición subjetiva para entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Si tengo una posición subjetiva de víctima, pues entonces el objetivo de intervención sería que no siga siendo víctima o no se siga narrando como víctima y asuma su responsabilidad, o sea, que pase a ser un sobreviviente. ¿No? Esa es como la idea. Y además, si yo con el ciclo vital puedo decir, ok, este posicionamiento subjetivo que se tiene se debe por estas trayectorias, estos puntos de quiebre, estos tiempos en los que se está la persona viviendo. Entonces, no salirnos de que yo desconozco qué mundo les va a tocar vivir a ustedes, pero que confío en que con estas dos herramientas teóricas, ¿vale? Van a poder leer ese mundo. O sea, independientemente del mundo que les toque vivir, pueden aplicar estas herramientas y con eso tener recursos para saber qué está pasando, evaluativas, y también saber cómo intervenir, saber qué intervenir, interventivas. Son dos herramientas muy potentes como para, para un psicólogo en este momento. Eso sería como como la propuesta para la siguiente sesión. ¿Listo? La siguiente sesión donde nos concentraríamos en esos dos elementos teóricos, acompañado de, digamos que la de Netflix, podríamos darle un poco más de tiempo, ¿vale? A la serie de Netflix para que cuando vamos a hablar de acoso escolar, ya lo hayamos visto, ¿sí? Ya lo hayamos visto. Entonces, yo no creo que alcancemos a ver acoso escolar la siguiente sesión, sino dentro de 15. Por lo tanto, tendríamos como 15 días más o menos para ver la serie de Netflix. Y luego entonces, todo esto que tenemos teórico sobre el posicionamiento subjetivo, o sea, terapia narrativa, sobre ciclo vital, lo vamos a empezar a conectar con los temas subsiguientes, junto con factores neuropsicológicos. Entonces, en el caso de depresión, esta es como la situación. Ahora, ¿qué otro problema aparece muy frecuentemente con las personas con TDAH? Tienen relaciones difíciles con sus pares. Los pares dicen de los TDAH que parecen como ensimismados, como aislados, como si estuvieran en otro mundo, ¿vale? Esa es la percepción eh, de los pares, ¿vale? Y los TDAH, al tener dificultades con sus pares, es decir, al ser aislados, al ser marginados, pues lo que desarrollan son trastornos de ansiedad, de conducta, abuso de sustancias y algunas alteraciones delictivas en la infancia, es decir, un TOD, oposicionistas desafiantes de conducta, abuso de sustancias y ansiedad normalmente, como respuesta, como mecanismo adaptativo ante esta marginación que se les da. Realmente no está muy claro cómo el TDAH afecta las relaciones sociales. O sea, no es que ya haya un estudio que diga, mire, es por esto, esto y esto. ¿Cuál es la creencia? Pues la creencia es, como habíamos mencionado anteriormente, que un sujeto con TDAH, al tener dificultades para concentrarse, entonces tú le dices algo y al poco momento dice, pero oye, tú no me dijiste. Y sí, yo te dije. El asunto es que no estaba prestando atención. Entonces, las dificultades para mantener, digamos, acuerdos entre pares, pues se van a ver altamente repercusiones para poder sostener un acuerdo, una regla, una norma. Y lo mismo por el lado de la hiperactividad, en términos de que al yo ser impulsivo, ¿vale? Entonces casi que no voy a esperar mi turno en el juego, quiero jugar ya, quiero comer ya, no voy a esperar, entonces me voy a comer tu comida, tú estás hablando y yo me voy a entrometer en tu conversación. Entonces la gente empieza a decir, o los pares empiezan a decir,
pues es un entrometido, no respeta como el límite, su turno, no espera a nadie, se entromete completamente. Entonces, desde esa perspectiva, por eso se cree, ¿vale? Que por esa razón es que los TDAH son segregados, son separados de su grupo de pares. Entonces, las problemáticas con pares, pues es una situación que nosotros tenemos que atender desde la perspectiva en términos de la prevención, como un mecanismo preventivo. Un sujeto que aprende a regularse, ¿vale? Se aprende a regular también por los pares con los que se encuentra. O sea, los pares también son mecanismos de regulación. Los pares te sacan del juego si no cumplen las reglas. Los pares te regulan. Por lo tanto, si me aíslan, ni me segregan, ni me apartan, pues yo ya no voy a tener pares a los cuales rendirles cuentas. No voy a tener pares que me ayuden a regularme. Por lo tanto, lo que voy a tener es una mayor desregulación, ¿vale? No voy a poder entonces mantener mi conducta dentro de unos patrones. Por lo tanto, ocuparnos de las relaciones con los pares, aprender entonces a trabajar con pares para que aprendan a incluir a la persona con TDAH, para que aprendan a casi que qué modificaciones tenemos que hacer en el juego para poder compartir con una persona con TDAH. En últimas, entonces, pues requiere una intervención también, una participación también de ese grupo de pares para que las cosas puedan fluir. Yo no sé ni siquiera qué hora es. En un momentito que no tengo ni idea de la hora. ¿Qué hora es? No tengo ni idea. Ah, y 3:38. Bueno, 3:38. Ok, voy a apurarme un poquito más. Entonces, en el TDAH tenemos esa situación con pares y entendemos entonces por qué es importante atender esa situación con pares. De hecho, uno de los indicadores de TDAH muchas veces está en las relaciones con pares, es decir, la observación en el recreo. El recreo, digamos, es importante para nosotros como psicólogos y no deberíamos de ser psicólogos que nos perdemos los recreos, de que estamos como en el consultorio en horario de recreo. Deberíamos de estar más involucrados donde los niños pasan mayor parte del tiempo. Y las relaciones con pares pues, nos dan ideas, nos dan señales, nos advierten de cuál es el posible problema que se está presentando. Entonces, si el juego es un juego altamente reglado, donde hay turnos, notamos que al chico, a la chica, al niño o niña la están apartando ante juegos reglados, ¿vale? Juegos altamente estructurados, con límites muy claros, pues entonces estaríamos ante estas dificultades para el control de impulsos, la regulación, la regulación. Entonces, podríamos explorar nuevamente en el TDAH, ¿vale? El lenguaje es una de las características fundamentales, principales. ¿Por qué? Porque el lenguaje regula el comportamiento. ¿Qué significa entonces lo que acabo de decir? Que una dificultad de atención o de hiperactividad, en últimas, es una pérdida de la función del lenguaje. Es decir, que en casa o en el colegio, el lenguaje no cumple su papel regulado. Entonces tenemos padres que dicen, si haces tal cosa, te quito el celular de por vida. El lenguaje no sirve porque yo tengo que poner un castigo que sea alcanzable. O sea, un castigo que yo sí pueda cumplir. Si yo digo, te voy a castigar toda la vida, pues eso es completamente falso y el niño lo sabe, no importa la edad que tenga. Entonces, tenemos que utilizar el lenguaje y cumplir lo que decimos. Si yo digo, mira, la próxima vez que le pegues a tu hermano, te voy a pegar, tengo que cumplir lo que acabo de decir. ¿Ok? Si yo digo, bájate, y el niño no se baja, yo lo tengo que bajar con la acción, porque acompañamos la acción. Recordemos en las sesiones anteriores que hablábamos de los planos, el plano perceptivo, el plano verbal, el plano material. En el plano material es en el plano en el cual las cosas están sucediendo. Y luego viene el plano de abstracción, donde viene el plano perceptivo, el dibujo, la imagen. Y luego viene el plano del verbal, que es la escritura y el habla.
Entonces, si yo con el aula, que es el plano más abstracto que hay, bájate, no logro, en el plano perceptivo yo no me voy a poner a hacer el dibujo, yo me voy a ir al plano material inmediatamente y te voy a bajar. Para que se entienda que lo que acabo de decirte, de que te bajes, se corresponde con la acción inmediatamente. Para que la siguiente vez que yo te diga bájate, que lo hagas, porque entiendes el significado que tiene. Porque de lo contrario, siempre voy a cumplir. Bájate y te bajo. Bájate y te bajo. No importa las veces que tenga que repetir la acción. Cumplir, por lo tanto, entonces el lenguaje con su función reguladora, pues depende en gran medida de entrenar a los padres en reconocer que a veces colocan reglas que no van a cumplir, acuerdos que no van a cumplir, y entonces el lenguaje pierde todo su papel regulador, toda su función reguladora. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de situaciones de problemas con pares? Lo más importante es notarlo a tiempo, o sea, hablar, hablar y hablar con Raimundo y todo el mundo. O sea, preguntarle al profe, preguntarle al amigo, al papá del amigo, preguntarle a la... ¿Para qué? Para nosotros poder empezar a notar si hay alguna dificultad en la relación con los demás. Prestar atención a cómo se lleva con sus pares, lo que hemos mencionado, hablar habitualmente con los que son importantes, tienen un rol importante, el profesor de matemáticas, el profesor de arte, el profesor de juega fútbol, bueno, voy a hablar con el entrenador de fútbol, ¿vale? Mantenerme actualizado respecto al desarrollo social, saber qué le está pasando a mi hijo en todo momento, saber qué le está pasando al niño en todo momento es súper importante. Hacer participar a su hijo en actividades con otros niños es fundamental, lo que hablábamos ahorita de la regulación social. Es importante entonces hablar con nosotros para que entiendan un poco la dinámica y que darle espacio, darle tiempo, que él lo va a lograr. O sea, ahorita le cuesta, pero lo va a lograr. La capacitación relativa a las habilidades sociales no ha sido útil, es decir, la teoría, decirle a los papás, mire, usted haga esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, eso no ha sido funcional. ¿Qué sí ha sido funcional? Que los hagan práctica de eso. Es decir, ponemos a adolescentes y a niños más grandes a que interactúen y en esa interacción corregimos. Oye, así no le hables. Oye, así no le contestas. ¿Vale? Es poniendo en acción lo que hemos interiorizado, que funcionan las cosas. ¿Vale? Practicar cómo llevarme bien, cómo mejorar, si me da mal humor, practicar cómo regularlo, mostrarlo. Los riesgos de lesiones están principalmente porque, como hemos mencionado, no se presta atención normalmente o hay hiperactividad. Entonces, me lanzo a la acción sin calcular el riesgo. Entonces, ser impulsivos nos pone en riesgo. En adolescentes, la conducción es súper delicada porque en la conducción, digamos, si yo tengo déficit de atención, soy adolescente, estoy conduciendo, pues si tengo celular, y además tengo mis amigos, y además tengo todo, es muy complicado. Por ende, digamos que la conducción en adolescentes con TDA, la recomendación es la no conducción en TDA o el compromiso literal de no celulares, mínimas distracciones, en la medida de lo posible. Ahora, eh, casi que reiterativamente la supervisión cuando hay mayor riesgo de lesión. Ejemplo, por una piscina hay mucho riesgo de que se caiga. Escalar el muro, hay mucho riesgo de que se caiga. Entonces recuerda ponerte la arnés, recuerda el casco, recuerda todo el tiempo insistentemente. Esa es la forma de controlar. Pero entonces con un TDA, pues digamos que van a tener sí o sí que, y no es negociable, la utilización de protección en cascos, y mucha insistencia respecto a esas conductas protectoras. ¿Qué nos dice el DSM-5? Básicamente, es un patrón recurrente, reiterativo, persistente, ¿vale? De falta de atención, que interfiere en el desarrollo. Esta falta de atención, entonces, la tenemos es 6 o más síntomas de falta de atención para 16 años o 5 para adolescentes de 17 o adultos. Síntomas de falta de atención han estado presentes al menos 6 meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo. Entonces, yo tengo un niño de 4 años, Dante, y él, digamos que se mueve en exceso y además pregunta aquí, luego acá, luego acá.
pues es inadecuado, ¿vale? Es inapropiado para el nivel de desarrollo. No, digamos, se esperaría que un niño feliz pues haga eso. Entonces, yo no voy a decir que entonces hay déficit de atención o hiperactividad, cuando en un niño de esta edad, pues lo que es típico y común es un exceso de energía, un exceso de actividad, ¿vale? Por lo tanto, se requiere, como hablábamos, no sé si en esta clase, Henry Wallum es un eh, psicólogo fisioterapeuta que une y lo que plantea en últimas es el exceso, ¿vale?, de energía. La actividad académica debería de darse después de la actividad física. Si queremos mayor atención, entonces necesitamos canalizar esa energía, ese exceso de energía, y haremos hacer actividad física, correr, trotar, etcétera, y luego la actividad mental. Wallon, por lo tanto, es uno de los que empieza con esta idea de el nivel de desarrollo como criterio también de diagnóstico. Entonces, importante reconocer 6 o más signos a los 16 años, 5 o más a los 17 o adultos, y que eso esté presente por lo menos 6 meses y que no esté, digamos, asociado pues con su desarrollo. Los indicadores del déficit de atención, solamente de atención, es no prestar adecuada atención a detalles, cometer errores por descuido, tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Esto sí es importante porque uno dice, bueno, si juega PlayStation o juega Xbox o juega lo que sea que juegue mucho tiempo seguido y no pierde la atención, pues dificultad atencional, no sé, ¿vale? No sé si la tengo, no creería que la tuviera. Es tener problemas, o sea, me matan en el juego por dificultad atencional, ¿vale? Ay, no estaba atento, pum, me caí, ¿vale? Me dispararon, etcétera, lo que sea que estén jugando. En actividades recreativas, tanto videojuegos como me la lleva, estaba distraído, ¿listo? Juego. A menudo pareciera que no escucha cuando se le habla. Yo le estoy dirigiendo pero lo estoy mirando a usted y usted está en otro lado. Cumple las instrucciones y no logra completar las actividades. Es como si olvidara una parte de la instrucción. Como que yo recuerdo que había que escribir en el cuaderno, pero no me acuerdo qué. ¿Mm? O pintar de rojo y termina pintando de azul. Eso digamos que puede suceder. Problemas para organizarse, para planear. ¿Listo? A menudo evita o le disgusta o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental. Esforzarse mentalmente. Por eso, si ustedes recuerdan el curso de pruebas que hablábamos de la evaluación neuropsicológica infantil, uno de los criterios sensibles para el TDA era los dígitos en regresión, no en progresión, es decir, no repetir 1, 3, 5, y tú me dices 1, 3, 5, no. Los dígitos en progresión, es decir, 5, 3, 1, es más difícil y representa mayor actividad o esfuerzo mental porque tengo que mantener los ítems en mi memoria, manipularlos, organizarlos y volverlos a decir. Por lo tanto, si tengo un promedio en dígitos en progresión normal a mi edad, difícilmente voy a tener un problema atencional, ¿vale? Es muy raro, o sea, diría que no debería detenerse y deberíamos de buscar otra explicación para la problemática. Entonces, a menudo pierde cosas necesarias para las tareas y las actividades. Entonces llega a la casa sin lápices, sin listo. A menudo se distrae con facilidad, a menudo se olvida de las cosas durante las actividades diarias, comete errores, o sea, esto es como reiterativo, repetitivo. En la hiperactividad es exactamente lo mismo, pero digamos que no tiene problemas de atención, pero entonces de pronto puede tener hiperactividad, o sea, a menudo se mueve nerviosamente, no puede quedarse quieto, o sea, la sensación es como si tuviera un motorcito adentro, a menudo se encuentra en movimiento, como si lo impulsara un motor. No puede jugar en actividades tranquilas, o sea, veníamos a jugar esto, vamos a jugar a pintar, ¿vale? O sea, actividades que son un poco menos movimiento, le cuesta mucho trabajo realizarlas. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado.
Dificultad para quedarse quieto. El contexto dice que hay que quedarse quieto, dificultad para quedarse quieto. Lo habitual es que se quedara quieto, no lo hace. ¿Listo? Habla de manera excesiva, suelta una respuesta antes de que se le termine de preguntar, a menudo le cuesta esperar su turno, a menudo interrumpe a otros o se entromete, y además debe cumplir estas condiciones. La primera condición es que se den antes de los 12 años de edad. La segunda es que se presenten en 2 contextos por lo menos, 2 o más. La tercera es que haya una interferencia, una dificultad en el funcionamiento social, escolar, laboral, ¿vale? Disminuyendo significativamente la calidad. O sea, no lo puede hacer bien y es muy notorio que le está perjudicando su desempeño. Y no se pueden explicar mejor por otro trastorno, tampoco por el uso de algún tipo de medicamento, etc. ¿Vale? Es decir, no hay ni depresión, no hay ansiedad, no hay esquizofrenia, ¿vale? Que pueda explicar esta situación. Existen 3 tipos de TDA. TDAH, tenemos el TDA, que es solo la presentación de atención, o sea, un TDA, dificultad atencional, o tenemos un TDAH, solamente hiperactividad, o tenemos la combinación de los dos, que sería el TDAH. Esas son las 3 tipos de combinaciones y nosotros entonces tenemos que diagnosticarlas apropiadamente. No necesariamente un TDA va a tener H, no necesariamente, y viceversa. ¿Listo? Entonces es importante como prestarle atención a cuáles son esas como indicadores de cada una de ellas. El apoyo interdisciplinar es la forma del tratamiento, es decir, nosotros nos vamos a apoyar casi que en toda la ayuda disponible, padres, docentes, compañeros, todos ellos son los que nos van a ayudar a tener éxito dentro de este propósito. Y normalmente lo más efectivo o que ha mostrado mayor efectividad, casi que paralelo al uso de medicamentos, casi tan efectivo como el uso de medicamentos, es la terapia conductual, incluida la capacitación a padres. Entonces, terapia conductual, entrenamiento conductual para el niño, entrenamiento conductual para el padre, entrenamiento conductual para el maestro. Pueden venir también entrenamiento conductual a los compañeros de clase, a los pares. Normalmente la medicación es la última línea, digamos, de intervención. ¿Por qué? Porque no se han estudiado bien los efectos a largo plazo de los medicamentos en niños pequeños. Tienen más efectos secundarios que los niños mayores. La terapia conductual ha mostrado ser tan eficaz como los medicamentos. La terapia conductual da a los padres habilidades y estrategias para ayudar al hijo. Entonces, desde esa perspectiva, dado que necesitamos precisar, ¿no? Precisar cuáles son nuestras posturas al respecto, casi que diríamos, si nosotros, ¿cuáles son, digamos que los mecanismos más comunes, digamos, de intervención? Nuevamente, el programa de crianza positiva, la Triple P, es muy común. El programa de crianza Increíble Years o Hábitos Increíbles también es muy común. La terapia de interacción entre padre e hijo también. Y el programa de crianza New Forest. Estos 4 son los que en la literatura científica aparecen frecuentes, ¿vale? Dentro de la intervención con niños con TDAH. Básicamente, ¿sobre qué puntos van estos tratamientos? Van a una capacitación a padres en terapia conductual, un manejo de la conducta en aula, saber cómo responder a los diferentes tipos de comportamientos y cómo manejarlos. Intervenciones donde se le enseña al padre cómo conductualmente trabajar con su hijo, estímulos y castigos. Privilegiamos comportamientos más funcionales y aquellos que no son lo son, pues tratamos de no prestarles como mucha atención y tratamos de reafirmar el comportamiento esperado. Invertir mucho tiempo en habilidades organizativas, es decir, la dificultad es la planeación. O sea, en TDAH, entonces, si se dificulta planear, pues vamos a tratar de el día anterior, qué te vas a poner, el día anterior,
qué vamos a hacer al siguiente día, el día anterior. Vamos a ir planeando por lo menos lo que va a suceder el siguiente día. Cuando ya tengamos eso mejor, podemos ir planeando lo que va a pasar en 2 días y así sucesivamente. Y pues va a la combinación de tratamientos conductuales. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros podemos tener economía de fichas con tiempo fuera. Digamos, luego vamos a hablar de tiempo fuera, de cómo se utiliza el tiempo fuera y todo ese tipo de cosas conductuales, pero en este momento me interesa como que tengan el marco general. TDAH es esto, signos, síntomas, tratamiento, que hay que tener en cuenta al momento de su evaluación. Dentro de los medicamentos tenemos dos, los estimulantes y no estimulantes. Realmente aquí no me voy a centrar mucho porque no es como lo importante en este momento. Y consejos para padres, rutinas, organización, menos distracciones. Si antes le dábamos 4 alternativas y elijan la que le quiera, no, ahorita o esta o esta, te vas a poner izquierda, derecha, arriba o abajo, eh, clases de piano o de fútbol, ya, no vas a limitar opciones, muy específicos al momento de hablar con el niño, metas, recompensas, ¿vale? Monitoreo continuo de la conducta, imponer disciplina de forma eficaz, ahí entra lo del tiempo fuera que luego hablamos, crear una oportunidad positiva. ¿A qué se refiere esto? A que normalmente tenemos es que invertir sobre las experiencias positivas. En cualquier momento esto nos va a sacar, pero creo que en suma estas son como las ideas principales. Normalmente son 8 sesiones, básicamente, donde el padre va y nosotros